Bueno, Bien, acá andamos. yo les cuento que la clase va a quedar grabada, yo después la voy a subir a plataforma, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver y también para que los compañeros bueno, que no se han podido conectar porque hay lugares en los que no tienen internet, por ejemplo, Bruno me avisó eso, que está en su pueblo y que se le hace súper difícil, es imposible, para que también ustedes puedan compartir el enlace a través de los grupos que tienen, así quienes no pudieron estar o tuvieron problemas de conexión, puedan recuperar la clase. Lo mismo para ustedes, o sea, la van a tener en plataforma para que puedan volver, si lo necesitan, a revisar conceptos y demás. Bueno, ahí están terminando de conectarse. Sí, ahora me empezó a andar un poco mejor, porque me andaba mal el internet. Claro, vieron que ese es todo un tema, ¿no? Que por ahí no nos anda como corresponde y demás, entonces lo importante es que sepan que la clase va a quedar grabada y que la puedan recuperar, ¿sí? Bueno, ahí estamos Hola, ingresando. profe. Una ¿Cómo pregunta. estamos? Sí. ¿Necesita tener la cámara prendida? No, 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 o sea, como a ustedes les funcione mejor, porque a veces si la conexión no es muy buena, les anda mejor si anulan la cámara, ¿sí? Sí, yo Por ahí, porque en esta compu no tengo cámara y si no conecto, o sea, si era necesario tener la cámara prendida. no te hagas Luca, vení un problema. cachito. Ah, No hay bueno. problema. Lo que sí vayan silenciando los micrófonos, más que nada cuando ustedes necesitan hablar, los activan para que no tengamos superposición de voces. ¿Les parece? Vayan silenciando, ahí bueno, Neri que por ahí, Mireya también que podría silenciar, ahí Anto. Bueno, No ahí. no escucho a la profe. Fíjate, dice su altavoz no funciona, compruebe su conexión a un altavoz diferente. Ay, nosotros la estamos escuchando a Neri. ¿Vieron Te que? estamos escuchando. Sí, ella no nos escucha, pero nosotros a ella sí. Bueno, ahí Anto, vos tenés activo tu micrófono, me parece que no te anda así, porque tengo como esa impresión. No sé si vos me escuchás a mí, pero ahí estás conectando los auriculares. Bueno, fíjense que ahí nos vamos conectando, vamos a ver si se conecta alguien más. En el grupo que ustedes tienen, ¿alguien preguntó? ¿Alguien está diciendo que tiene dificultades, algo o no? Porque por ahí alguien no se puede conectar. Sí, profe. Mari Mana dijo que entraba un poquito más tarde. Bueno. Falta también ¿cómo se llama? Rocío. ¿No aviso nada, Rocío? Ahí está Ezequiel. Ahí está Mirella. Bueno, está Damián, Santiago. También falta Jerónimo. Ahí. Falta Mariana también, profe. Mariana, falta Abigail. Así que bueno. Y a mí también llega tarde, dice, pues está Bueno. en Facu Tralco y se le complica. Sí, me imagino. Bueno. Está estacionando el auto. Se animó a viajar, porque están re feas las rutas para viajar. Aparte me decían que había como nieve allá en Zapala. La vino a buscar su mamá. Está bien. ¿Y allá sigue la nieve o no, en Zapala? No, sí está nevando, pues. Sí, ¿Pero está mucho acumulando. o más que nada agua-nieve? No, ahora está nevando. Ahora se está acumulando, sí. Bueno, acá por lo menos por ahora hemos tenido agua-nieve más que nada. Hoy era medio intenso, pero no se ha acumulado ni nada. Pero sí sé que Zapala está en otras condiciones. Bueno, vamos a empezar. Hoy un poquito la idea es recuperar lo que nosotros venimos trabajando sobre la enseñanza, como empezar a hacer una síntesis. Nosotros el último texto que habíamos trabajado era el de Rita de Pascuales. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de lo que presenta esta autora, de lo que nos invita a pensar sobre la enseñanza desde una perspectiva histórica, ¿sí? Eso era un poco lo que nosotros veníamos como conversando en las clases y desde ahí vamos a empezar a trabajar hoy, pero acuérdense que lo que decíamos es también hacer relaciones con los demás autores, porque en definitiva todos son didactistas, ¿sí? O sea, en ese sentido no tendríamos que olvidarnos de que siempre
estamos trabajando con autores que nos van a hablar sobre la enseñanza, porque hemos acordado que la didáctica estudia la enseñanza, ¿sí? ¿Alguien se acuerda algo puntual de Rita de Pasquale, de qué hemos hablado? ¿Se acuerdan que hemos trabajado con libros que fueron prohibidos en algún momento? ¿Alguien se quiere compartir algo antes de que empecemos la clase? Sobre lo que charlamos, profe, en cuanto a los cuentos del elefante. Sí. ¿Por qué los habíamos trabajado? ¿Se acuerdan por qué o qué tenía que ver con Rita de Sí, Pascual? porque era lo temporal, las circunstancias y el tiempo en el que se da la enseñanza en los diferentes contextos sociales. Bien, sí, ahí apareció algo muy importante que es como lo central que nos invita a pensar Rita de Pasquale, ¿no? Es decir, cuando ella nos habla en su texto, ya desde el título nos adelanta que va a trabajar sobre una mirada sociohistórica de la enseñanza. ¿Ahí están viendo el Power? Sí. Bueno, fíjense que en el mismo título, que esto lo hemos conversado bastante en clase, ella nos anticipa que la enseñanza no siempre ha sido de la misma manera, porque ya como nosotros veníamos trabajando tanto con Brailovsky, con Contreras Domingo, con Basabe y Coles, las sociedades cambian, los momentos históricos son diferentes y por ende la enseñanza se va modificando en el tiempo. Entonces acá Rita de Pasquale se centra específicamente en mostrarnos qué va pasando, cómo la enseñanza se va transformando y marca algunos periodos concretos, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que voy a pasar a las diapositivas Me anda siguientes. re mal. No se preocupen que queda grabado igual, ¿sí? Bueno, una idea importante que trabaja esta autora tiene que ver con esto de la enseñanza en relación con procesos sociales y políticos en periodos históricos determinados. Ella dice, bueno, cuando hablamos de prácticas de enseñanza, que nosotros desde principio de año venimos diciendo que la enseñanza no solo ocurre en la escuela, sino que puede ser en ámbitos no formales, en ámbitos informales. Esta autora dice, bueno, cuando hablamos de prácticas de enseñanza estamos frente a procesos públicos, hay actividades, estamos hablando de algo que se constituye y se define en sociedad. O sea, cada sociedad va definiendo de manera compleja, no algo tan simple, hacia dónde tiene que apuntar la enseñanza de acuerdo a las necesidades que tiene esa sociedad. Y las necesidades se van modificando, se van transformando. Fíjense que nosotros estábamos hasta ahora con clases presenciales, pero hoy tenemos que recurrir a una enseñanza diferente que se da en una clase virtual, ¿sí? Y estamos hablando de algo muy, muy sencillo, ¿no? Pensemos que a lo largo de la historia la enseñanza se ha transformado de manera muy contundente. Entonces, ahí tenemos que ir haciendo esta relación. ¿Por qué se va transformando? Bueno, se va transformando porque las sociedades se van transformando. Las necesidades de formar determinados tipos de personas van cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Entonces, Rita de Pasquale nos va a contar sobre cómo la enseñanza se inscribe o responde a las condiciones sociohistóricas en las que se lleva a cabo, que esas condiciones sociales, históricas, se van modificando a lo largo del tiempo. Y esto lo habíamos conversado, ¿no? Habíamos dicho que la enseñanza en la Edad Media, y hace un corte ella en el siglo XII incluso, estaba como centrada en lo que era el secreto y lo que era el misterio, ¿sí? Acá hay algunas imágenes que pueden mostrar la idea de esos talleres medievales donde se aprendía, ya fuese lo que tenía que ver con los oficios, que estaba pensado desde la idea del maestro artesano, que elegía a un discípulo y lo llevaba para que compartiera toda la rutina. No como hoy, que nosotros decimos, bueno, la clase es de tal hora, de las 8 hasta las 9:30 o hasta tal hora, sino que nosotros tenemos que pensar que en la Edad Media primero había que ser alguien elegido.
Por eso una característica es que es una enseñanza para unos pocos, para los elegidos. Los que no eran elegidos no tenían forma de acceder a esa enseñanza, porque además tenía características muy puntuales, era gestual, era oral y se aprendía por imitación. Aprender, ser elegido por un maestro, garantizaba que uno pudiera adquirir un oficio, en el caso del maestro artesano, o en el caso del maestro de artes liberales, implicaba trabajar con la palabra. Una cuestión que habíamos marcado es esa diferencia, ¿no? Estos dos tipos de maestro que están en la Edad Media y que tienen en común que eligen a un discípulo. Bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué uno habla de la Edad Media? ¿Qué condiciones hay? Bueno, desde principio de año, también en psicología hemos estado hablando que la Edad Media es teocéntrica, está centrada en Dios, ¿sí? Entonces aparece esta idea de las cruzadas a Tierra Santa, es decir, la Iglesia Católica que emprende como esta idea de evangelizar, de llevar el cristianismo, de instalarlo. Bueno, tenemos como toda esa emergencia de el centro es Dios, las Santas Escrituras, y entonces ahí uno dice, bueno, por eso el maestro de las artes liberales era criticado, porque se entendía que la palabra era propiedad divina, le pertenecía a Dios, y todo el que utilizara la palabra era tildado de hereje, es decir, aquel que se apartaba de la Biblia y de las Santas Escrituras. Este es el contexto sociohistórico de la Edad Media. Decimos es teocéntrica, todo está centrado en Dios, ¿sí? Como una característica general. Luego la autora empieza a decir, Parece que escribieron un mensaje, profe. a ver, Acá A ver, a Zoom. acá el chat. Profe, disculpe, Anto no puede escucharla, bueno. Bueno, no se preocupen, yo sé que es re difícil que nos podamos, vieron que a veces a uno le anda la conexión, otras veces no, qué sé yo, hay un montón de cosas que nos van a pasar, que por eso no nos gusta tanto la virtualidad, pero bueno, era la única manera de encontrar. Ustedes no se preocupen porque la clase va a quedar grabada, la van a encontrar en plataforma, y bueno, si alguien va perdiendo una parte y demás, la puede volver a revisar, ¿sí? Así que vamos acomodándonos a este emergente Igual que estamos quizás atravesando. no lo activó cuando entras al Zoom, Sí, te dice habilitar. sonido de la compu. Exacto. Ahí Quizás está eso no entrando habilitó. nuevamente. Ahí está entrando nuevamente. Bueno, fíjense que la autora, una vez que describe las características de la Edad Media, como esa enseñanza basada en el misterio, en el secreto, esa enseñanza de tipo oral, gestual, imitativa, estos dos tipos de maestro y esta idea general de que es una enseñanza para unos pocos, empieza a marcar las diferencias con la edad moderna, ¿sí? Y la primera diferencia son las condiciones sociales e históricas. La modernidad empieza a configurarse a partir del siglo XVI. Hemos hablado también, no solo en didáctica, sino en psicología, que hay un cambio en la forma de organizar la sociedad. Cae el feudalismo como modelo económico y empieza a configurarse el capitalismo. Hay problemas en la sociedad, está todo muy desorganizado porque los campesinos se empiezan a rebelar contra las condiciones de vida que tienen. Ellos trabajan de sol a sol, pero todo lo que producen va a las manos del señor feudal, y ellos no solo que no tienen lo mínimo, sino que pasan hambre, hay pestes. Entonces, frente a eso, los campesinos se empiezan a rebelarse, las revueltas campesinas, y eso genera un caos en la sociedad y marca la finalización, no solamente eso, sino otras condiciones históricas y sociales, la finalización de la Edad Media y la configuración de una nueva época que le llamamos modernidad, que se empieza a configurar a partir del siglo XVI, y que tiene que ver con esta idea de dejar de pensar que Dios es el centro y empezar a pensar que los problemas centrales son aquellos que tiene que resolver toda persona, todo ser humano: cómo vestirse, cómo obtener alimento, cómo obtener una casa y demás.
en ese contexto la enseñanza va a cambiar, se va a ir modificando. La autora marca algunos siglos que también los hemos conversado en las clases presenciales. El primero de ellos es el siglo XVI, donde encontramos como característica clave el orden y el disciplinamiento, ¿sí? Es decir, fíjense que la Edad Media deja como todo muy convulsionado, una sociedad desorganizada, enojada, con revoluciones, y entonces se hace necesario algo que organice, y se piensa que es la enseñanza la que tiene que ordenar, la que tiene que disciplinar. Ahí la autora identifica los colegios, dice que en principio eran lugares donde los alumnos se alojaban y vivían, donde se realizaba una especie de repetición de ejercicios, donde al principio no se daba tanta enseñanza, sino que todo era repetir y repetir y repetir, y que poco a poco los mismos, o sea, los colegios se fueron modificando, empiezan a aparecer reglamentos, empieza a haber una preocupación muy grande por el orden, se restringen las salidas, se impone un tipo de existencia uniforme, es decir, todo va ocurriendo de manera ordenada, de la misma forma, todos los días, de manera rutinaria, y pasan a ser instituciones que las familias y los educadores eligen, son lugares elegidos, porque se entiende que allí no solamente se estudia, sino que también es un lugar para vivir, que te separa del mundo, porque estás en una institución, algunos autores dicen de encierro, que te saca del mundo y te encuentra en una lógica diferente. Y bueno, lo comparábamos en las clases que tuvimos con la película Los Coristas, donde nosotros podíamos ver cómo vivían esos niños, cómo dormían, cómo eran vigilados, cómo eran castigados, los ejercicios que hacían, pero todo transcurría como siempre de la misma manera. En el caso de la película Los Coristas había una regla que era acción-reacción, ¿sí? Es decir, ante cualquier cosa se buscaba un culpable, se castigaba y demás. Luego viene el siglo XVII, que es Comenio, dijimos re importante para didáctica, se conoce como el siglo del método, y ahí Comenio, que es el padre de la didáctica, dijimos el padre de la didáctica, de la pedagogía, formula algo que llega hasta nuestros días y que se denomina ideal pansófico, que tiene que ver con esta idea de enseñar todo a todos, marca una diferencia pero terrible con la Edad Media, y habla de la enseñanza simultánea, graduada, la enseñanza que tiene que ser para el pobre, para el rico. Empieza a hablar de lo que llega hasta nuestros días. Un maestro que tiene el conocimiento y que lo va a poner al servicio de varios alumnos que aprenden lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Por eso nosotros decimos que Comenio es una figura tan importante. Luego aparece la idea de que, bueno, algo que es importante, ¿no? Que es que Comenio es un pastor protestante, o sea que pertenece a una congregación religiosa. Las congregaciones religiosas, no es solamente la de Comenio, la que está entre el siglo XVII y siglo XVIII, sino que hay otros, como La Salle, por ejemplo, que no lo mencionamos, pero tenemos que saber que la enseñanza entre el siglo XVII y siglo XVIII, incluido el siglo XIX también, está a cargo de las iglesias, de las congregaciones religiosas, hasta que a finales del siglo XIX se empiezan a crear las primeras leyes de educación y el Estado se empieza a hacer cargo, ¿sí? Esto que nosotros tenemos hoy, que hay una ley de educación nacional, la de hoy es la 26.206, que obliga a los padres a mandar sus hijos a la escuela, tanto a la primaria como al secundario, es una ley de educación válida y que si el Estado quiere y un padre no manda a sus hijos, lo puede denunciar y demás. O sea, el Estado se hace cargo de educar a las masas, a las poblaciones. La preocupación del siglo XIX, dice Rita de Pasquale, tiene que ver con la socialización. Es decir, ¿cómo hacemos para formar al ciudadano? ¿Sí? ¿Qué le tenemos que enseñar? Nosotros en nuestro país podemos pensar en la figura de Sarmiento, que fue presidente, y que fue, nosotros le decimos el padre del aula, ¿no? Es decir,
quien estuvo pensando siempre cómo educar, desde qué lugar, con qué valores. Después lo podemos criticar porque, bueno, él tenía una mirada que era civilización o barbarie, y decía, por ejemplo, el gaucho, el indio son salvajes. Bueno, hoy nosotros lo criticamos, pero también es cierto que hizo aportes importantes para pensar la educación, ¿sí? Bueno, esto como preocupación del siglo XIX. Y por último, la autora marca el siglo, a fines del siglo XIX, siglo XX, donde lo central está en la eficiencia, en la racionalidad científica y en esta idea de desnaturalizar la práctica. Es decir, ¿cómo hacemos que la escuela prepare para el mundo del trabajo? ¿Cómo formamos buenos trabajadores? ¿Sí? Hay una película que yo no sé, creo que vimos algunas escenas que es de tiempos modernos, que es la película de Chaplin, que muestra cómo se trabaja en la fábrica y cómo eso va a ser la idea de formar en la escuela. ¿La conocen la película Tiempos Modernos? ¿O no? No, profe, yo no lo conozco. No, profe, yo tampoco. Bueno, yo No, les voy a tampoco. pasar No, apenas un profe. fragmentito para que ustedes puedan ver cuál es el contexto de la edad moderna y específicamente del siglo XX. ¿Cuáles son las preocupaciones? Fíjense que estamos en la modernidad y estamos pensando que las personas trabajan en fábricas, ¿sí? Y entonces la escuela tiene que formar para el trabajo en las fábricas, ¿sí? Entonces, una película que lo muestra de manera graciosa es la película se llama Tiempos Modernos y es de Chaplin. Yo ahí les voy a mostrar una escena y vamos a ver qué se ve y qué tendrá que ver esto con la escuela. O sea, pensemos que la sociedad de fines del siglo XIX y el siglo XX está preocupada porque la escuela ayude a formar al trabajador que después va a ir a la fábrica, ¿sí? Acá lo vamos a ver de manera humorística, pero podemos sacar varias ideas sobre cuáles son las preocupaciones de la época, qué valores se necesitan y demás. Ahí lo están viendo en pantalla. ¿Lo cargó? Sí, profe. Bueno, yo voy a Sí, ponerlo con volumen y ustedes me dicen si se escucha o no. En realidad es la musiquita porque no es más que eso, pero igual, díganme si se escucha si se va escuchando. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Sí, se arresca. Back. Section 5. More speed. 4-7. Relief man passing. Relief man passing.
stalling. Get back to work. Go on. Bueno, ¿la conocían esa película? No. Profe. ¿Eh? No, profe. Bueno, a ver, ¿qué ven ahí? Porque es para contextualizar lo que es fines del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Cómo es el trabajo? A ver, ¿qué ven ahí? Casi esclavizado, ¿no? Sí, Sí, muy esclavizante el trabajo. muy esclavizado, Y el trabajo es muy repetitivo. Claro, muy sistémico. repetitivo. ¿Cómo, Rosy? No hay descanso. No hay descanso. Sistémico. Muy sistemático, muy sistémico, ¿sí? Muy controlado. Muy controlado. Todos los tiempos, los movimientos, En todo, el baño. claro, se controla Sí. todo. No se quiere perder tiempo, porque la mayor preocupación es aumentar la productividad, la eficacia, la eficiencia, ¿sí? Obviamente se muestra de una manera. Sí, O sea, como que les enseñan a obedecer. bien, ¿sí? Se necesita alguien que obedezca, que haga, que haga caso a, a aquel superior jerárquico que está todo el tiempo vigilando, controlando y demás. Bueno, piensen que ese es el contexto de la revolución industrial, del trabajo en fábricas, del siglo XIX y siglo XX. Frente a eso, ¿qué necesitará la sociedad de la escuela? A ver, ¿por qué se empieza a decir, bueno, la escuela nos puede dar una mano con esto que estamos necesitando? Necesitamos un trabajador obediente que trabaje de manera lo más productiva posible. ¿Qué puede hacer la escuela ahí? A ver, ¿cómo se les ocurre que se relaciona? ¿Me escuchó? A ver, Anto. Pensé que no me escuchaba. No, quería saber si me escuchaba, porque yo pensé Sí, eso, sí, no sé se ni escucha, qué se era. escucha Bueno. cortado, pero se escucha. Bueno. A ver, ¿qué podrá aportar la escuela para esta sociedad que está necesitando un trabajador que obedezca, que pueda producir? Sí, Y creo que el cumplimiento de horarios, la responsabilidad de un horario estipulado, bien, mm, muy bien, claro, el obedecer el tiempo, eso, como sí. las órdenes, la escuela eso, ¿no? Aprender a tener un control, un régimen, Como un miedo al una maestro organización. también.
Bueno, muy bien. Y entonces, fíjense, ¿la escuela hace todo eso? ¿Lo hacen, por ejemplo, en la actualidad o no? Sí, Sí lo hace. sí. Uno Yo no creo entra a que sí, cualquier porque hora todos al tenemos colegio. horarios tipo, para No tenemos estudiar. tan esclavizante también. Claro, fíjense que nosotros tenemos horarios a cumplir, uno no puede venir a la escuela cuando uno quiere y retirarse cuando uno quiere, ¿sí? Se entiende que la escuela forma al futuro trabajadores. Es más, te lo dicen. Muchas veces los profesores o los maestros dicen, bueno, y cuando tengas un trabajo, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a...? Porque en un trabajo no vas a poder llegar tarde. Siempre se hace como este paralelismo, ¿sí? Es decir, queda claro que tiene que ver con esto, ¿no? Con que se forma en la escuela para el mundo del trabajo. Eso empieza a ser una preocupación a partir de fines del siglo XIX, el siglo XX, y aparece un dispositivo que llega hasta nuestros días, que es el currículum, para hacer que la enseñanza cumpla más eficazmente esta preparación para el mundo laboral. Aparece el currículum como un dispositivo, como un documento escrito, donde se dice, donde se expone cómo debe ser la enseñanza, a qué debe apuntar, qué se debe formar y demás. Bueno, fíjense cómo van cambiando las sociedades, no es lo mismo la Edad Media, no es lo mismo siquiera el siglo XVI, el XVII, el XIX, cómo van cambiando las preocupaciones que tiene la sociedad y cómo eso influye en la conformación o la manera en que se va enseñando, la manera en que se va educando en las escuelas. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran aportar y que no hemos recuperado? Porque esto lo venimos trabajando, pero por ahí hay algo que nos falte. No, era lo que habíamos anotado la clase pasada. Ujú, muy bien, Ya lo teníamos en un cuadro comparativo. perfecto, ¿sí? Fíjense que no es un texto difícil, por ahí lo que nosotros tenemos que hacer es establecer relaciones con categorías de los autores que ya venimos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, cuando Contreras Domingo habla de que la enseñanza es una actividad humana y una práctica social, hay una relación directa con Rita de Pasquale. Si es una actividad humana, los humanos la transformamos, la hacemos diferente y demás. Bueno, hemos visto que también en Basavi Coles aparecen, ¿sí?, estas preocupaciones y demás. Bueno, ¿vamos bien entonces hasta ahí? Sí. Bueno, yo les voy a proponer ahora una actividad. Primero vamos a ver un fragmento, ¿sí?, de una película que es La lengua de las mariposas. ¿La conocen? No, Bueno, La lengua de las mariposas también es una película vieja. No es que me propuse que ustedes digan que soy vieja, sino que justo coincidió que, que traje películas viejas, ¿sí? Bueno, La lengua de las mariposas es una película que es bastante larga, nosotros obviamente no la vamos a ver toda, pero sí la voy a dejar en plataforma para que la retomen en un foro, ¿sí? Es una película hermosa, vieja pero linda, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera parte, luego yo les voy a compartir un enlace, ¿sí?, para que ustedes abran ese enlace y podamos construir una nube como una lluvia de ideas, ¿sí? Es decir, con ese enlace ustedes van a armar una lluvia de ideas. Si alguien me hace ahí está Avi. Yo, Avi, te voy a pasar un enlace para que vos lo compartas después en el grupo, ¿sí? Pero primero nos vamos a concentrar en la película. Yo les voy a pedir que por ahí tomen nota. La consigna va a tener que ver con esto, ¿no? Va a tener que ver qué pasa con la enseñanza, qué cuestiones son importantes a la hora de enseñar. Entonces vayan anotando aquello que ustedes dicen, bueno, es significativo, tiene que ver con lo que venimos trabajando en didáctica. Bueno, ahí va. Vamos a ver solo una partecita. Ay, ¿Qué pasó, Mari? que me duele la rodilla. Perdón, pensé que estaba sí. apagado el micrófono. Bueno, ahí va, ¿sí? La lengua de las mariposas se llama.
Andrés, despierta. ¿Qué pasa? ¿A ti te pegaban en la escuela? Pues claro. Yo no quiero ir. ¿A dónde? A la escuela. Además, ya se lee. Mañana cojo y me voy a América. Como hizo el tío para no ir a la guerra de África. ¿Pero qué dices? Yo no quiero que me peguen. ¿Quién te va a pegar? El maestro tiene cara de mal genio. Duérmete, anda. Si no te duermes ahora, te vas a dormir mañana en la escuela. Y entonces sí que cobrarás. No. Mire, ya viene. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Este es el mozo? Así que usted ya sabe leer y escribir. Es que durante la enfermedad su padre le ha ido enseñando. Me dijo que era asmático. Sí, pero ya está bien. Le da vergüenza al pobrecito. Pero mejor que lo tenga por si le vuelve a dar el ataque y no puede respirar. Un beso. Tenga usted paciencia con él. Es como un gorrión y esta es la primera vez que sale del nido. Vamos, hijo.
Buenos días. A ver, usted, el nuevo, póngase de pie. ¿Cómo se llama? Gorrión, se llama Gorrión. Venga, acérquese. Los gorrión, ¿eh? Se está meando. Hombre, espere, vuelva aquí. El pajarito sabio que todo lo adivina. ¿Quién quiere saber su El pajarito sabio. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Pero a dónde ibas, tonto? Como usted lo oye, su idea era irse a Coruña, subir a un barco y largarse a América. Demonio de chico. Le he puesto unos trocitos de queso. Por favor, señora, no tenía que haberse molestado. ¿Y ahora cómo está? Como una rosa. Yo si no lo veo, no lo creo. Imagínese, toda la noche en el monte, sin comer, muerto de frío. Y nada, ni un mal resfriado me ha cogido. ¿Dónde he sacado que yo pego a los alumnos? Bueno, a mí me pegaban. No, yo no pego. No he pegado nunca a nadie. Y menos a un niño. ¿Quieren decirle que he venido a pedirle perdón? Por Dios, don Gregorio. Usted no tiene la culpa de nada. Es un chico muy sensible. Quiero pedirle perdón. Y además, invitarlo a que vuelva a la escuela. Pero no va a probar el queso. Haga el favor de llamarle. Sí, sí. Me gusta ese nombre, Gorrión. Pero si usted no quiere, no se lo llamaré más. En cuanto a sus compañeros, no les guarde rencor. No son malos. Y otro día podrá usted reírse de ellos. Buenísimo. ¡Silencio!
Siéntense. Hoy tenemos un nuevo compañero, lo cual es una alegría para todos. Y vamos a recibirle con un aplauso. Bien, bien. Acerque esa silla y siéntese aquí, a mi lado. Hoy vamos a empezar con un poema. ¿A quién le toca? Romualdo. Muy bien. ¿Qué va a leer? Una poesía, señor. Sí, pero ¿cómo se titula? Recuerdo infantil, de don Antonio Machado. Ah, bien, bien, bien. Empiece. Recuerde, despacio y en voz alta, ¿eh? Y fíjese bien en la puntuación. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. ¿Qué quiere decir monotonía de lluvia, Romualdo? Que llueve sobre mojado, don Gregorio. Muy bien. Bueno, ahora vamos al dictado. Buenos días. Adelante, adelante. ¿Cómo está usted? Yo bien, pero al chico lo veo mal. No le comprendo. Ayer le ha puesto un problema de cuentas, o sea, de ganado, y no ha dado pie con bolo. Sí, es cierto que debería esforzarse algo más, pero... Palo, señor maestro, palo. Hay que meterle las cuentas en la cabeza, sea como sea. Dáselos al señor maestro. No, de ninguna manera. ¿Es que me va a hacer un feo? No, por favor, don Avelino, no era esa mi intención. Ya verá usted qué manteca. Lo dicho, esmérese con el chico que no le pesará. Y quede con Dios. Coja estos capones. ¿Y qué hago? Los mete debajo de su pupitre y luego se los devuelve a su padre. Bueno, pero se va a enfadar. Seguro que me casco. Vaya por Dios. Bueno, pues dígale que el médico me ha prohibido comer carne. Carne de volátiles, me refiero. ¿Eh? Sí, eso es. Dígale eso. Ah, y a propósito de volátiles. Si un gallo pone un huevo en la frontera de España y Francia, ¿a qué país pertenece el huevo? A España, ¿Por qué a España? porque tenemos más huevos. ¿Y usted qué dice? Los gallos no ponen huevos. Muy bien, Moncho. Esa es la respuesta exacta. Moncho, siéntese ahí con Roque. Romualdo, puede seguir el dictado. Una tarde parda y fría. Pasamos a la siguiente línea. De invierno. Punto y seguido. Yo el primer día que vine al colegio me cagué. Los colegiales. Hola. Hola, hijo. Don Gregorio no pega. ¿De verdad? De verdad. Y le ha devuelto unos capones a un señor que manda mucho porque es muy rico. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo ha dicho su hijo, uno que le llaman José María. Dice que su padre manda más que el alcalde. ¿Y qué capones son esos? Unos que quería darle al maestro para que su hijo aprenda las cuentas. Pero el hijo no quiere estudiar. Dice que de mayor va a ser señorito en La Coruña. ¿A que no sabes de dónde vienen las patatas? Del huerto. ¿De dónde van a venir? Vienen de América. No digas tonterías. Que sí, que nos lo ha explicado don Gregorio. O sea, que antes de que Colón fuera a América, en España no había patatas. ¿Y qué comía la gente? Castañas, y tampoco había maíz. Se ve que ese maestro es muy bueno. A mí me gusta. ¿Habéis rezado? ¿Dónde? ¿En la escuela?
Sí, una cosa de Caín y Abel. ¿Eso para qué te fíes de las habladurías? Ya me extrañaba a mí que don Gregorio fuera un ateo. ¿Que es un ateo? El que no cree en Dios. Papá es un ateo. ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante cosa? Papá se caga en Dios. Bueno, eso es un pecado. Solo un pecado. Pero papá cree que Dios existe, como toda persona de bien. ¿Y el demonio? ¿El demonio qué? Que sí existe. Pues claro que existe. Era un ángel, pero se hizo malo. Se rebeló contra Dios. Camino del infierno se iba poniendo pálido. Por eso le llaman el ángel de la muerte. ¿Y si era tan malo, por qué no lo mató Dios? Dios no mata, Moncho. Es horrible. Dicen que en Barcelona quemaron las iglesias. ¿Qué va a esperar una de esos republicanos? Los republicanos no queman iglesias. Y además os recuerdo que gracias a la República podemos votar las mujeres. Pues por mí como si no. Yo lo único que pienso votar es a Cristo Rey. Pero si los reyes no se presentan a las elecciones, mujer. Mal veo la cosa. Yo la solución la tengo. Vaya si la tengo. ¿Y qué solución es esa? Plantarse en Madrid y darle fuego. No sea usted bárbaro. Don Gregorio, ¿me permite un momento? ¿Cómo no? Ramonciño, ven aquí. Mire usted bien esto, don Gregorio. Introigo ad altare Dei. Abdeum identificat juventutem meam. Agnus Dei quitolis peccata mundi. Ora pro nobis. Agnus Dei quitolis peccata mundi. Ora pro nobis. Agnus Dei quitolis peccata mundi. Es que no me acuerdo cuántas veces llevamos. ¿Y a usted, don Gregorio, no le sale el dona nobis pacem? No sabía que iba para Monaguillo. Iba para Monaguillo. Usted lo ha dicho. Anda, ve con tu madre. Empezar a ir a la escuela y torcérsele el interés, todo ha sido uno. No estará usted insinuando que yo soy el culpable. No insinúo nada, don Gregorio, pero los hechos son los hechos. Compréndalo, el chico ha estado todos estos años encerrado. Es natural que al despertar a la vida se interese por todo. ¿Qué haces? Nada. ¿Y tu hermano? Trabajando. ¿Vienes? Venga, vamos. Mamá, me voy con Aurora. Ya lo veo. Nidos tepentes absiliunt aves. Saltan las aves del calor de los nidos. Libertas virorum fortium pectora acuit. La libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes. Ah, Dios, qué cosa más buena. Cenizas de lagarto arna. Bueno, hasta ahí el fragmento de la película que vamos a analizar. No sé, Abby, si vos me estás escuchando, porque yo envié un enlace para que compartas. O alguno de ustedes, chicos, me puede mandar un mensajito, así les comparto y ustedes van al grupo de primero A, porfi. Sí, profe. Porque por ahí Abby no tiene... ¿Qué, profe, no está en el grupo usted? No, no vamos a hablar de por qué no estoy en el grupo, porque recordaríamos cosas que no nos convienen. Profe, se me había salido y mandaba muy Pero tirado. que mandé mensaje. Bueno, María, ahí va un enlace y vos lo compartís, ¿dale? Dale. Bueno, fíjense que Mariana les va a compartir un enlace. La Cobro idea es 20, unos 100 pesos sale. Bueno, abran el enlace y van a encontrar un interrogante, ¿sí? Ahí les muestro. Ahí lo mandé. Ahí yo les muestro qué les va a aparecer cuando hagan clic en ese enlace. Les va a aparecer esta pregunta. ¿Qué ideas podrías rescatar de la película que se
relacionen con autores que venimos trabajando. Fíjense que tienen 250 caracteres, entonces escriban, a ver, de lo poquito que vimos, ¿con qué lo relacionan? Puede ser de Rita de Pasquale, pero también de los demás autores. Fíjense que les pregunta ideas que se relacionen con los autores que venimos abordando. Vayan completando porque se va a ir, ¿Tenemos que poner de qué autor, profe? pueden ponerlo así como cortito, Wasabi Calls, así para no ocupar caracteres más que nada, ¿sí? En todo caso, no escriban el nombre del autor, escriban la idea y después cuando lo vamos leyendo, ustedes dicen de qué autor. Vayan escribiendo que una vez que lo envíen va a aparecer en pantalla. Profe, ¿me escucha? Sí. Eso lo hacemos ahora. Ahora, por favor, ¿sí? No me carga nada la imagen, o sea, me anda mal en internet. Bueno, ¿y te llegó el enlace? ¿Ese que mandó Mariana? Dijo, porque recién se me había salido del Zoom. Ah, y bien. andaba retildado, me perdí una parte del video. Bueno, y no te preocupes porque queda grabado igual, pero el enlace que Ahí mandó Mariana por ahí, lo Sí, poquito llegó, que... profe. Bueno, abran ese enlace. ¿Todos lo pudieron abrir? Sí. Bueno. Profe, en la parte del fragmento que vimos, solo había varones, ¿verdad? No había ninguna nena en el Solamente aula. varones, sí, solamente varones. Digo, capaz que yo no vi ninguno. No, no. Una vez que completan, fíjense que abajo tienen un botoncito azul, hacen clic, así se envía. Y lo vamos a ir viendo en esta pantalla. Perdone, profe, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo era la consigna? Porque se había escuchado retildado. La consigna tiene que ver con esto, con el enlace que envió Mariana. Vos haces clic en ese enlace y te va a mostrar esta pregunta que está en pantalla, que dice, ¿qué ideas podrías rescatar de la película que vimos recién, del fragmento, de la lengua de las mariposas, que se relacionen con autores que venimos trabajando? Entonces bueno. vos escribís una idea, haces clic donde está el botoncito ese azul, y se va a enviar y va a aparecer, acá apareció uno, miren. Ese es mío. Muy bien, ahí está el de Anto. Profe, voy a volver a salir porque Sí, sí. Ahí va. no me carga la imagen del Zoom. Bueno, Salgo y vuelvo a entrar. dale. Ahí van apareciendo las Ahí hizo intervenciones. participar ella. No sé si aparece ahí. Sí, sí, fíjense que miren la pantalla del Zoom y van a ver cómo van apareciendo las ideas. Ahora Ay, vamos ahí a ir. apareció. Qué divertido que es esto. Va a divertir. Más. Fíjense cómo va apareciendo, ¿no? Si se va llenando Pero la... te deja, o sea, te deja escribir una sola vez. Después. Claro, exactamente. Sí, sí. Igual ahora vamos a ir compartiendo. ¿No se puede volver a escribir? Intenten, Ay, pero no no. van a poder. Porque justamente es como una participación que uno hace, ahora la vamos a ir leyendo, a ver en qué se parecen o qué podemos conversar. Y de última ahí, cuando las vayamos leyendo, ustedes dicen de quién es y van agregando lo que no pudieron escribir o que se quedaron pensando. Ah, sí, pues sería el uno, ¿no? Bueno, Por eso ahora cuando compartimos pueden ir agregando. Bueno, ahí van apareciendo. Ay, ¿qué le pasó a mí? Ay, me desapareció lo que estábamos compartiendo.
¿Qué, la que estaba acá en el Zoom? ¿Qué les desapareció? Sí, me aparece la pantalla de Ro, no me aparece lo que estaba compartiendo usted. Ah, ¿el resto la puede ver la pantalla que están las intervenciones? Anto, ¿vos la ves? Ah, bien. Porque por ahí tiene mucho que ver con la conexión. Igual dejo de compartir y vuelvo a compartir por las dudas, capaz que ahí se les carga. Bueno, vamos a empezar a leer qué fueron anotando, ¿sí? A ver, acá dice, ustedes me van diciendo quién escribió esto, ¿no? Dice, es una práctica humana que compromete, seguramente acá debe ser, porque dice mortalmente, pero debe ser moralmente, aquí en la realidad. Está bien que uno... Es que uno escribe más lento de lo que piensa. Dejaba la vida enseñando. Está bien, está bien. Bueno, a ver, Anto, ¿en qué escena, cómo ves este compromiso moral? A ver, ¿cómo se da? En la escena que el profesor, después de la situación incómoda que el niño vivió, que se originó, que recordaba de lo que sus papás le comentaban, de que le golpeaban, el profesor se lo muestra con de ir a la casa y tratar de explicarle a los papás que él no era esa clase de profesor. O sea, tratar de hacerle ver al niño que él era distinto, que él enseñaba de otra manera y con otros niveles. Bien, muy bien, sí. Aparte le pide perdón. Le dice, ¿cómo le va a pedir perdón? Bien, está muy bien la relación, porque además, fíjense que al principio el motivo de las risas tuvo que ver con que él le dijo, bueno, quiere que lo llamemos gorrión, si bien fue la mamá la que primero dijo, es un gorrión que sale por primera vez de su nido, y alguien escuchó, uno de sus compañeritos lo dijo, pero también el maestro dijo, quiere que lo llamemos gorrión, y eso provocó la risa y demás, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está como el docente no se queda tranquilo en el aula, sino que se preocupa por ese niño que se sintió mal, se hizo pis, se fue de la clase, se perdió, o sea, ¿qué hizo? Fue, reconoció su error, pidió disculpas. Entonces ahí aparece esta idea que es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza. ¿Y esto, Anto, te acordás del autor? No, este es más que, si bien Basabe lo menciona, quien más lo menciona más claramente es Contreras Domingo. Bien, lo dice claramente Basabe y Colo, pero bien clarito lo dice Contreras Domingo. Vamos con esta, a ver, relación de desigualdad de poder y autoridad entre profesor y alumno. ¿Quién escribió acá? Esa la puse yo, profe, Joel. Bueno, a ver, Joel, ¿por qué? A ver, ¿dónde se ve eso? O sea, yo puse eso porque vio cuando empieza la película que dice el niño que no quiere la escuela ya que los profesores lo odiaban. Al igual que cuando los alumnos no aprendían y el padre interrumpió la clase, le dije que si los niños no aprendían tipo ciertos contenidos, se les hacía las fuerzas con golpes. Exacto, sí, aparece este modelo, ¿no? de enseñanza basado en los castigos, en los golpes, con esta frase que muchas veces nosotros repetimos y decimos, la letra con sangre entra. Bueno, ahí uno puede ver cómo en algún momento la enseñanza se resolvía con estos castigos, ¿sí? Bueno, muy bien, Joel, también ahí donde aparece justamente el padre y le dice, bueno, si no aprende, palo, ¿sí? Es decir, le está pidiendo que castigue a su hijo, o sea, el mismo padre, ¿no es cierto? ¿Algo más, Joel, quieres agregar? El padre le da tipo la autoridad al profesor. Bien. Los niños no aprenden. Bien, como que hay un acuerdo, claro, esa autoridad, muy bien, Joel, esta autoridad que le transmite el padre al maestro, como que hay una alianza, un acuerdo entre la familia y el maestro para que eso pase, ¿sí? La familia lo apoya, es más, lo está exigiendo, no está siendo efectivo, entonces apliquemos el castigo, ¿sí? Está totalmente naturalizado. Sí. Bien. Ya que a ellos lo ven enseñando, entonces lo veían como muy normal. Exactamente, muy bien. Acá hay otra, dice la idea de cómo era la enseñanza antes y cómo cambió la época en la que transcurre la película. El niño no quería ir a la escuela porque antes golpeaban a los estudiantes. ¿Quién escribió esto? A ver. Yo lo escribí. Bueno, a ver. Lo escribí en realidad porque creo que el maestro, el profesor, era el punto de quiebre en la época. Claro. Que para la mayoría de los adultos era algo extraño, pero que o sea,
tuvieron que haber varios extraños o varios raros para que después la educación se modifique y ya no se normalice golpear a los estudiantes. Exacto. Muy bien eso, ¿no? Es decir, se visualiza como este cambio de época y este cambio de enseñanza, ¿no? Es decir, esto de me golpeaban en algún momento y ahora eso no sucede, por lo menos en la época que habría que, después lo vamos a indagar el contexto histórico de la película, pero sí esto que dice Rocío, ¿no? Se evidencia un cambio entre lo que está transcurriendo con ese maestro, que es el maestro que está como protagonista, y con ese niño se visualiza que algo pasó en la sociedad para que no estuvieran esos castigos. Bien, ahí también claramente podemos ver cómo aparece lo de Rita de Pasquale, ¿no? La enseñanza se va transformando, se va modificando y va adquiriendo características diferentes de acuerdo al contexto. Bueno, acá, a ver, el aula solo era de varones, el docente, su modalidad de enseñanza no marcaba simetría entre alumnos y él, la lectura y dictado como forma de enseñanza de Dios, pero no como el centro. ¿Mariana? Sí. Bueno, a ver. Yo, bueno, primero noté eso que, si bien la enseñanza era para todos, pero el aula era solo varones. O sea, significa, no sé si había otra aula de mujeres, porque se ve que la nena que estaba ahí también estaba asistiendo a la escuela, puede ser, pero los tenían como separados. Entonces la enseñanza no era entre hombres y niños y niñas. Claro, no era mixta. Claro, no era mixta, ahí está. El docente y la modalidad de enseñanza la vi porque como que plantea esto de la lectura a través de poemas, de la literatura. Lo sienta el niño con él, bueno, lo que le pide disculpas, la forma del recibimiento, el aplauso, el aliento hacia el alumno, esto de que le va a pedir perdón. Y después también, bueno, puse algunas cosas nada más, pero después lo de Dios, porque si bien lo nombran, el niño hace como alusión como que la familia, si bien es creyente, no es totalmente hacia Dios, sino bueno, la enseñanza que le da el docente y que antes la recibía en la casa. Bien. Porque, por si entiendo, antes recibían la educación en la casa y son todos nuevos, están saliendo todos a la nueva enseñanza. Bueno, fíjense que ahí aparecen otras características de la enseñanza. Fíjense que hoy se está discutiendo en las escuelas secundarias, no se está discutiendo, se está implementando, mejor dicho, la educación física mixta, porque nosotros estábamos acostumbrados que en el secundario tenían educación física por un lado las mujeres y por otro lado los varones. Con el nuevo diseño curricular se apunta a que las clases en el nivel secundario sean también como en el nivel primario, varones y mujeres, por curso. Bueno, eso ha traído todo un debate, ¿no? Y acá podemos ver que en algún momento de la historia la enseñanza no era mixta, ¿sí? Es decir, por un lado los varones, por otro lado las mujeres. Entonces, en algún momento fue cambiando. Hasta la actualidad nosotros teníamos que en jardín, en primaria, en el profesorado las clases son mixtas de educación física, pero no lo eran en la escuela secundaria. Recién con el nuevo diseño empiezan a armarse estos grupos y entonces cuando ustedes empiecen a trabajar ya no van a tener el grupo de mujeres o el grupo de varones en secundaria, sino que van a tener un curso, ¿sí? Y eso ha generado también algunas discusiones y debates. Bien, Mariana. Vamos con otra. Acá dice, una idea que se puede rescatar es que el maestro que tiene conocimiento busca enseñarle otros contenidos a los niños que no sabían. Acá podríamos ver una tríada que expresa Basabe y Coles. ¿Quién escribió esto? A ver. Yo, profe. Bueno, a ver, María. Yo lo que quise poner ahí es de la triada que habla Basabe y Coles, cuando dice que alguien que tiene conocimiento, alguien que carece de él, y un saber contenido en transmisión. Lo puse en el sentido de que el nene lleva una enseñanza que le dé al profesor, el maestro, en este caso, que lo lleva a la casa, contando lo de las patatas y eso, que antes no se sabía. Bueno, muy bien. Sí, acá aparece la tríada didáctica. Incluso le podríamos agregar esos dos elementos, las finalidades educativas. ¿Se acuerdan que hablaba y la acción docente, que también se ve, ¿no? Es decir, hacia dónde apunta la enseñanza. Muy bien, María, muy, muy interesante el aporte para ir viendo qué relaciones hacemos con los contenidos que venimos trabajando.
Bueno, a ver, avancemos acá. Vimos cómo la enseñanza tenía Dios como prioridad ante todo. ¿Quién escribió esto? A ver. Yo, profe, yo lo escribí. A ver, Neri. Porque se ve en el video que en la casa se trabajaba la enseñanza como que Dios era lo que se decía en la iglesia, porque él lo estaban preparando para ser monaguillo. Y el Bien. cura en el patio, no sé dónde fue, le plantea cómo el nene está perdiendo las ideas ante Dios con el tema de que él le planteaba nuevas ideas en la escuela. Sí. Entonces, a él lo descalifican de la iglesia, que no va a seguir siendo monaguillo ni va a estar postulado para eso, por el tema de que él ya estaba creyendo en el maestro. Que Muy el maestro le bien. estaba dando nuevas ideas. Bárbaro, muy bueno ese aporte, que además cuando busquemos, porque yo les voy a dejar esta actividad en plataforma de la película completa y ustedes van a tener que buscar el contexto histórico, van a buscar en qué momento está situada, en qué contexto histórico y por qué se habla de la república como si fuera algo versus a la religión, como que hay todo un debate entre la enseñanza religiosa y la enseñanza que no es religiosa. Bueno, tiene todo un sentido esto, ¿no? Así que fíjense que esto que dice Neri, ¿no? Cómo el cura le reclama al maestro, o sea, ¿por qué? Y es más, otra característica, habla en latín, ¿sí? Es decir, Habla en latín. y reclama, y dice, iba para monaguillo. Ahora es como que si no sabe esto, claro. Muy bueno eso, ¿sí? Para que veamos las características que tiene la enseñanza, cómo en momentos históricos hay discusión, en este caso entre religión y república. Después vamos a ver de qué se trata esa discusión, por qué la película está atravesada por esto. La familia también, porque eso que decía Neri, ¿no? La misma madre dice, te enseñan a rezar, a orar, bueno, todo eso, ¿sí? Cómo se va viendo. Bueno, muy bien ahí. Fíjense todo lo que está apareciendo. Acá tenemos otra intervención. Liberar la curiosidad, permitir que las personas solucionen sus propios intereses, desatar el sentido de indagación, abrir toda la pregunta y la exploración. Basavi Cols. A ver quién hizo esta intervención. Esto lo puse yo, profe, Ezequiel. Bueno, a ver, Ezequiel, ¿cómo lo pensaste? Porque en el texto de Basabe Coles dice que enseñar es promover que los niños se planteen nuevos problemas fuera de la escuela. En la película se ve que hay una parte de que el niño le dice a la madre, ¿sabes dónde salen las batatas? O al hermano creo que fue. Sí. Es como que el maestro le incentiva a que lleven problemas nuevos fuera de la escuela. Muy, muy bien, ¿sí? Muy bien. Es más, cuando vean la película completa van a entender por qué se llama La lengua de las mariposas. Y tiene mucho que ver con la intervención que hizo recién Ezequiel. Ahí se va a entender por qué se llama La lengua de las mariposas. Acuérdense de esta intervención que dice liberar la curiosidad, permitir que las personas solucionen sus propios intereses, el sentido de indagación. Bueno, véanlo y acuérdense de todo lo que estamos conversando acá y también de esta idea de por qué se llamará la película La lengua de las mariposas. Bueno, gracias Ezequiel, muy bien. Vamos a otra. Acá dice, Basabe Coles habla de la responsabilidad que tiene el adulto de incorporar a los niños en una cultura y en una historia, pero al no estar educado no puede elegir costumbres, conocimientos a adquirir. Es decir, construirse a sí mismo como sujeto en el mundo. A ver, ¿quién escribió acá? Yo, profe. Bueno. Relacioné mucho con lo que dijo ese recién. Ajá. O sea, como Basabe Coles hablaba de eso, como que decía de que no se ayuda al niño, digamos, a construirse como sin tener en cuenta lo que él quiere, pero no se podía negar o no se podía privar las herramientas que eran necesarias para educar al niño en ese momento. Entonces, bueno, ahí yo lo relacioné con lo que dijo ese también y con lo que también con la práctica humana que compromete moralmente, pero también se ve reflejada la simetría por el hecho de que alguien sabía más que otro y una cierta jerarquía que era notable. Exacto, exactamente, sí. De hecho, la misma familia está como marcando esa jerarquía, cuando el padre le va a reclamar al maestro, cuando los niños ven que son los adultos los que deciden y demás, ¿sí?
Bien, Flor. A ver, acá hay otra. Dice, se puede ver al docente en un papel de mediador entre estudiantes y los saberes. Ahí, ¿quién lo escribió? A ver. ¿Quién hizo esa intervención? ¿Alguien que no tiene conexión, tal vez? Capaz que fue Mire y que ella tuvo que salir a buscar a sus hijos. Lo avisó en el chat. Bien. Bueno, la tarea de mediación, ¿no?, que aparece en los textos que veníamos trabajando, el docente es un mediador entre los contenidos y el sujeto que aprende, ¿sí? Eso se ve en la película, en lo que vimos, y bueno, a medida que la vayamos viendo también se va a ver con mucha más claridad. Acá hay otra que dice, se notan otros tiempos, el profesor se preocupa por el alumno que por primera vez sale del nido. Se observan ideologías religiosas en la escuela y el aula del profesor es de chicos. ¿Eso quién lo escribió? Yo, profe. Bueno, a ver, Santi. No, lo puse porque al principio de la película se ve que el niño no sale mucho, por lo visto, y al llegar a la escuela tiene como un cambio, se nota distinto, como si estuviera, no sé, incorporando nuevas experiencias, como si tratara de libertad de expresión, básicamente. Bien. Bueno, y se nota otros tiempos con respecto a que el profesor no golpea a los alumnos, como el padre le explicaba, y se habla de la religión porque le habla el padre o el cura al profesor, y refiriéndolo a que es un ateo, creo que dijo, no me acuerdo bien. Sí, dijo es ateo, y bueno, y él dijo, bueno, ¿y qué es ser ateo? Bueno, esa discusión va a atravesar toda la trama de la película, ¿no? Y que tiene que ver con esto de ateos versus religión, república versus religión y demás. Fíjense que en un momento dice, están quemando iglesias y demás, ¿sí? Bueno, bien, Santi. Vamos acá a ver qué dice acá. En la película se ve cómo fue la enseñanza antes y cómo se ve el niño tenía mucho miedo de ir por miedo a que lo maltraten, como decía Rita de Pascuale. A ver, ¿quién escribió esto? También alguien que por ahí tiene dificultades de conexión. Bueno, eso que veníamos conversando, ¿no? Es decir, se marca un momento en que la enseñanza estaba basada en los castigos. Y la última, que la Edad Media, enseñanza en el siglo, miren acá, enseñanza en el siglo XVII, los oradores estaban en la cima donde todos los respetaban. Le inculcaban que las personas de bien creían en Dios. Acá hay un problemita, ¿no? Porque el siglo XVII pertenece a la modernidad, ¿sí? Quizás lo que se quiso escribir tal vez ha sido el siglo XII. ¿Quién escribió acá? A ver, para que por ahí lo tengamos en cuenta, para que no nos pase en otro momento, ¿no? Es decir, porque quizás tiene que ver con un error de tipeo y demás. Sí, a ver. Yo, profe, yo lo escribí. Esperen que no estoy viendo quién me está hablando. Damián. Bueno, a ver, Damián, fíjate que tenés acá el siglo XVII. Ahí me fijo. Claro, tenés el siglo XVII, y el siglo XVII pertenece a la modernidad, y vos pones la Edad Media, ¿sí? En la enseñanza. No, sí, puse la B. La B más puse. Bien, entonces era el siglo XII, los oradores estaban en la cima, donde todos los respetaban, le inculcaban que las personas de bien creían en Dios, ¿sí? Bien, ahí entonces corrigiendo eso podríamos hablar de las características de la enseñanza de la Edad Media. ¿Algo más que quieras agregar? Está muy bien porque es de Rita de Pascuale. El profesor... No, eso nomás, profe, que desde la casa ya le inculcaban que Dios era lo primero, aunque se notaba que el padre ni creía en Dios. Sí. Y sin embargo, a ellos le inculcaban desde chiquitito que ellos tenían que creer en Dios. Bien. Bueno, fíjense, todo lo que fue apareciendo, que tiene relación con lo que venimos trabajando, yo les voy a dejar la grabación de esta clase
en plataforma, y también les voy a habilitar el foro donde voy a poner el enlace de la película. Igual ustedes la pueden buscar porque está en YouTube, pero la idea es que vean la película y que puedan hacer intervenciones en el foro, recuperando lo que hemos trabajado hoy, recuperando lo que dicen los textos y demás, como ir haciendo síntesis de lo que estamos viendo en la unidad número 1, que ya con esto cerramos con el texto de Rita de Pasquale. Entonces hacer una síntesis de los conceptos claves, la didáctica, la enseñanza, cómo se da la enseñanza, por qué tiene ciertas características y demás. Bueno, llegamos hasta acá, ¿les parece? Porque después ustedes tienen otra clase, yo también, así que, bueno, ¿estamos bien? Esa peli transcurre entre el siglo XVIII y XIX, o 20 creo que es. Por eso, vea, ahora yo les voy a poner la consigna para que ustedes indaguen el contexto histórico, y la próxima clase vamos a conversar sobre ese contexto. ¿Les parece? Bueno, que estén muy bien, y mañana nos encontramos con psicología. Yo les voy a mandar el enlace. No. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, que anden bien. Chao, profe, gracias. Que esté bien.